Yo soy Pep, Yo soy Bru. somos padre e hijo y los dos compartimos la moto. Y yo personalmente me dedico a las energías renovables, a la energía eólica, y aquí donde estamos en casa tenemos placas solares. Entonces el tema eléctrico siempre me ha llamado la atención. Tuvimos uno de los primeros coches eléctricos acá, también la moto anterior, y de hecho él, ahora los puede explicar, casi no ha tocado vehículos de combustión. He estado conduciendo un ciclomotor muy pequeño cuando tenía 16 años y ahora hace poco estuvimos con otra moto, no iba muy bien y ahora hemos llegado por suerte a la Verge y bueno, las motos eléctricas ya han formado parte de mi vida. Y yo he tenido muchas motos en mi vida, siempre he sido motero. La moto anterior era eléctrica, era una Bramo, es una marca que desapareció y que echábamos a faltar una marca. La marca no nos apoyó porque ella misma desapareció. Yo creo que la usabas muy poco y al final la acabé usando yo y siempre me quedaba tirado en las autopistas llamando al rack. Ya tengo los números guardados, tengo como yo creo que 8 contactos de rack guardados de solo la moto de Bramo, de haberme quedado allí parado. Sí. Y todos los viajes de irnos hasta el Maresma, que está a 30-40 kilómetros, Sí. a un mecánico especializado que era un súper friki de esto y de que el tío estuviese allí inventando a ver qué podía solucionar. Sí. A nosotros nos gustan los inventos, pero eso era demasiado primitivo. ¿Qué fue lo que nos hizo dar el paso a decidirse por Verge? Básicamente que la otra moto murió. No, de todas las opciones, habían opciones más caras y mucho más baratas. Pero, digamos, esta a mí me fue directo al corazón. A mí la rueda, la estética, la rueda, eso es fabuloso. Además, no solo es bonito, sino tiene una lógica total. O sea, eliminar las partes móviles es evidente. La pantalla que tiene también, yo encuentro que es impresionante. La primera vez que usé Verge fue... la entregaron desde Finlandia en una furgoneta y fuimos a homologarla y ya salí de allí con la moto, eso fue brutal. Yo me acuerdo volver, ¿sabes? De niño, ¿sabes? Cogido de la espalda, igual que cuando volvíamos de pequeño y nada, lo recuerdo muy bonito también. Debido a nuestra experiencia anterior con esta marca que desapareció, tenía la duda de si una moto hecha en Finlandia y que no tenía ninguna presencia aquí y que era muy nueva, si esto iba a desaparecer o no podía dar servicio o no íbamos a estar, digamos, soportados por una marca. Eso es lo que más me preocupaba al principio. Pero el servicio ha sido muy bueno y yo constantemente miro la web de Verge, veo que siguen activos y eso me da mucha tranquilidad. El servicio ha sido estupendo. Yo siempre tenía mucho miedo con la anterior moto si pasaba los 100 kilómetros en autopista y me acuerdo la primera vez volviendo de la casa de mi pareja, acelerando y llegando a 120 y diciendo, ostras, qué bien que no se me para y tengo que llamar a la grúa y todo. Yo creo que este es el primer momento que recuerdo de, ostras, qué feliz que sé que no le pasará nada. La gente la verdad es que se queda mirando muchas veces la moto, sobre todo en los semáforos. Me doy cuenta de que siempre me están allí mirando y hasta incluso alguno se quita la visera del casco y me dice, ostras, ¿y esto funciona de verdad? Y esto, ostras, es bueno, ¿eh? ¿Y cómo se llama? ¿Y cuánto vale? ¿Y cuánta autonomía? Lo que me pregunta más es cuánta autonomía Sí, la gente. la autonomía le preocupa a la gente. Y cuando le dices que son 250, que es lo que digo yo, se impresionan mucho. Sí. Y cuando la moto está parada en algún sitio, los hay que quieren meter la mano dentro de la rueda para comprobar que no hay un vidrio. Para un motero, te diría, es el torque, es la arrancada, es la entrega de energía directa. Pero en realidad, para mí, es el ruido. Cuando yo era joven me gustaba que mi moto hiciera mucho ruido. Ahora no, ahora me gusta que mi moto sea muy silenciosa. Ya ha pasado de moda, lo de hacer ruido. Ahora ya es más elegante ir... Sí, bueno, sois más elegantes los jóvenes de ahora. En un semáforo
tú tienes la sensación de que no estás malgastando ni tu dinero ni perjudicando al planeta, porque allí la moto no hace nada. En cambio, todos los demás están echando humo y haciendo ruido. Yo he crecido ya desde pequeño con una educación que nos han hecho sentir que Europa es una potencia en energías renovables y que las cosas locas que si se investigan y si se calculan y todo, al final se pueden llegar a ser. Entonces, llevar la Belche es como el máximo exponente a nivel de moto, de ingeniería, que se puede tener. A mí siempre me han gustado probar cosas nuevas. A veces han salido mal y esta ha salido muy bien. O sea que para mí es la confirmación de que ser valiente tiene su recompensa. Yo le recomendaría a todo motero que pueda permitírselo y que haya pasado ya la fase del ruido y la gasolina. Esto es el top de la tecnología y además de una tecnología limpia. Perfecto, ahora lo que vamos a hacer es, os voy a mostrar dónde cargo la moto. La cargo con energía solar, de placas solares que tengo en mi casa. Entonces vamos a cargar y os voy a mostrar la ruta que hago para ir a trabajar. Vale, aquí es donde guardo la moto. Esto es la manguera que va a las placas solares que tenemos arriba y solamente se carga cuando hay excedente de energía solar.